¿Cómo están, amigos de T-Vial? Bienvenidos a la primera edición de su programa Vialex con nuestro querido amigo el doctor especialista en temas de seguridad vial. Me refiero al doctor Marcos Agurto, quien es director del estudio jurídico Vialex. Y justamente este programa lleva como título el nombre de su estudio jurídico. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de la programación de T-Vial. Creo que más bien me estás acompañando tú ahora. Sí, ahora se han invertido los papeles. Te agradezco por la visita al programa de Vialex. No, agradecido por tu visita y por estar compartiendo aquí. Y bueno, también agradecer al gobierno regional por el espacio que nos da para poder difundir un poco las normas. Así es. Y esperando pues que con el aporte que tú das en la dinámica podamos llegar de mejor manera a los televidentes. Así es. Así que, amigos, ya lo saben, todos los viernes a partir de las 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo con el doctor Marcos Agurto. Ahora lo más chévere, disculpe que diga esta frase de todo, dilo. Es que cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda que sus amigos pueden muchas veces manifestarla a través de su blog, lo va usted estar respondiendo a través de su programa, ¿no es cierto? Sí, es correcto. Vamos a aprovechar que tenemos esta ventana para comunicarnos y las redes sociales. Yo tengo un blog que se llama Vialex Perú. En Vialex Perú recibimos consultas todos los días de diferentes partes del país con respecto a esta problemática de accidentes de tránsito, procedimientos sancionadores, puntos, prescripción de multas, en fin, y todo lo que tiene que ver con el aspecto de las papeletas de infracción en las actas de control. Entonces, es tan el volumen de consultas que nos hacen que hoy día tenemos pues la ventaja, y nuevamente digo, gracias al gobierno regional, a la gerencia de transporte del gobierno regional del Callao, de contar con este espacio para poder absolver tantas consultas, pero además poder desarrollar los temas relacionados a las normas de tránsito, infracciones, que creo que nos van a faltar algunos programas como para poder llegar al objetivo, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Es un tema muy amplio y muy poco tratado, muy poco estudiado, muy poco conocido por parte de los mismos usuarios de las vías, de los mismos conductores, peatones, ¿no es cierto? Sí, mira, como les explicaba a los alumnos en la universidad donde enseño, les decía, de los ciudadanos peruanos, pues a lo mejor un 10% van a tener participación en un proceso penal, a lo mejor un 20 o 30% en un proceso civil, pero todos van a tener participación en lo administrativo con respecto al tránsito. Todos los ciudadanos peruanos, y no hay información al respecto. Entonces vamos a tratar que este programa sea el medio necesario o el medio, se puede decir, más viable para poder llevar esta información. Así es, amigos, así que damos por sentado ya el primer programa. Estamos aquí muy contentos de poder, a través de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao, poder transmitir el programa Vialex con el doctor Marcos Agurto. Como él lo acaba de mencionar, bueno, acá vendrán también otros especialistas para desarrollar también comentarios especializados, y estamos muy contentos pues de haberlo tenido también ya la semana pasada, desarrollando un poco, digamos, las previas de lo que va a ser su programa. Y habíamos hablado un poco inclusive sobre una de las partes del Reglamento Nacional de Tránsito, habíamos hablado sobre un artículo y habíamos hablado pues sobre, digamos que las características subjetivas y objetivas del reglamento, y por ahí se puso interesante la cosa y no pudimos terminar todo de lo que estábamos hablando en esa oportunidad. ¿Podemos hacer de repente un poco recordar lo que fue el episodio anterior, doctor? Mira, iniciamos hablando de los accidentes de tránsito y específicamente los accidentes de tránsito del tema de la velocidad, porque en todo accidente vamos a encontrar un componente que es la velocidad. La velocidad es una magnitud que sirve para medir el espacio que recorre un móvil en una unidad de tiempo. Entonces, dicho fácil, espacio-tiempo es la fórmula de la velocidad. Si me encuentro en el punto A y llego al punto B, entonces yo me he desplazado de acuerdo al tiempo que me demoré a una velocidad determinada. Entonces, todo accidente, si va a ser de tránsito, y tránsito es movimiento, va a tener un componente de análisis que es la velocidad. Entonces, siempre el análisis de la velocidad, tradicionalmente, es un análisis objetivo, es decir, se quiere medir la velocidad por una cifra, porque al ser pues la velocidad una magnitud, y los componentes de la magnitud lo forman los kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, 60, 40. Entonces siempre se ha tenido la idea de que la velocidad se debe
no solamente expresar, sino que se debe medir la velocidad en un accidente, si fue apropiado o no, en base a este parámetro de magnitud kilómetros por hora. Nosotros en la reunión anterior, en la entrevista anterior que tuvimos, pudimos establecer algo. El reglamento de tránsito no trata la velocidad simplemente de manera objetiva en la medida de kilómetros por hora, sino que tiene dos componentes, dos elementos. El primero es la velocidad o los componentes de la velocidad de forma subjetiva y luego los componentes de la velocidad en forma objetiva. Subjetivo significa propio del fuero interior de la persona, del sujeto, en el cual él, según el mecanismo de ver, pensar y hacer, lo vamos recordando, va a desplazarse a la velocidad apropiada para lo que él ve. Entonces, aquí le estamos dejando el trabajo a la persona para que él, luego de ver su entorno, de razonar cuál sería lo más apropiado y aplicar esa velocidad, pueda desplazarse con seguridad. Y es el comportamiento de toda persona, desde los peatones, siempre para poder caminar, pues primero vemos y observamos, ¿no es cierto?, para luego pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a accionar. Y usted inclusive también en el programa nos decía, bueno, yo estoy acá sentado y yo no puedo correr porque tengo acá el escenario y no me permite. Entonces, muchas veces esa lógica no se repite en los señores conductores y empezamos a tener una actitud equivocada y por eso vemos lastimosamente accidentes de tránsito. Así es, no podemos salir, salvo que haya un temblor, ¿no? Ahí sí vamos a usarlo de esa forma, pero sí, nosotros cuando caminamos usamos ese mecanismo. Vemos el entorno, pensamos, decimos hay una puerta cerrada, voy a tener que disminuir la velocidad hasta que la abra. No vamos caminando, empujando todas las cosas que encontramos en el camino. Entonces, este mecanismo básico lo vas a encontrar en él también, ¿sabes en qué? En el manejo defensivo. Cuando reciban cursos de manejo defensivo van a decir que dice mirar, reconocer el peligro, que es la fórmula estándar del Consejo Interamericano de Seguridad Vial para el curso de manejo defensivo, dice reconocer el peligro, conocer la defensa y actuar a tiempo. Pero si nosotros lo decimos en sencillo, es ya no el Consejo Interamericano, sino el peruano, digamos, ver, pensar y hacer. Entonces, lo mismo, reconocer el peligro, estoy atento a mi entorno, identifico una situación peligrosa, luego dice, conozca la defensa, o sea, significa voy a razonar y voy a acondicionar mis actos a la acción o la forma más segura para poder desplazarme. Siendo también que si es necesario detenerme completamente, lo haré. Y la tercera fase que le dicen en el curso de manejo defensivo dice actuar a tiempo, significa hacer. O sea, actuar, hacer, colocarlo, porque nada me sirve que yo lo vi, lo pensé, pero me confío y digo, no va a suceder nada. Y termina sucediendo el evento. Lastimosamente termina sucediendo a veces algunos eventos muy penosos. Y justamente tocamos un artículo del reglamento de tránsito, doctor, se acordará, y hablamos, lo que nos viene mencionando es la parte subjetiva y la parte objetiva. Y de repente aún nuestros amigos televidentes dicen, caramba, ¿cómo es todo esto de la parte subjetiva que nunca lo tuvimos en cuenta, lo consideramos, ni siquiera imaginábamos que había alguna parte subjetiva en el reglamento? ¿Cómo podríamos hablar sobre ello? ¿A qué se refiere? El legislador la ha llamado prudencia en la conducción o la velocidad prudente en la conducción, en la cual le disponen que los conductores cuando muevan un vehículo van a moverlo luego de haber observado su entorno, ¿sí? Luego de haber evaluado esa situación, van a colocar o se van a desplazar a la velocidad necesaria en la cual puedan controlar su vehículo para evitar cualquier tipo de impacto. Entonces, no es, tú me dijiste la semana pasada, bueno, pero ese señor que dice, si yo voy a 20 estoy dentro de lo correcto porque el límite es 30. Es un gran error. El reglamento no dice que es 20, el reglamento no dice que es 10, el reglamento dice, observa tu entorno, ¿sí? Evalúalo y coloca una velocidad que te permita controlar tu vehículo para evitar accidentes. Eso es lo que manda el reglamento inicialmente. Entonces, de entrada, el capítulo sobre la velocidad nos está disponiendo de que la velocidad a la cual te vas a desplazar es aquella que te permita controlar tu vehículo para evitar accidentes. No te dice 20, 30, 15, 10. Es aquella que te permita controlar el vehículo para evitar accidentes. Con eso ya te están cargando toda la responsabilidad como conductor. Entonces, si en algún momento de tu recorrido hay un golpe, sea contra una persona, sobre una cosa, es que incumpliste esta disposición reglamentaria.
Bueno, pues, pero lastimosamente así no lo ven muchas veces los conductores, ¿no? Y como le digo, insisto en el tema de que mucha gente dice, ¿dónde aparece lo que usted nos está diciendo de forma que cae la responsabilidad sobre la evaluación del conductor, sobre su criterio? Bueno, nosotros en el reglamento de tránsito tenemos un capítulo relacionado en la sección cuarta del reglamento de tránsito con respecto a la velocidad. Y el artículo de entrada, el artículo 160, dispone lo que dijimos la conversación anterior, la entrevista anterior, y esto tenía cuatro disposiciones, cuatro elementos. Cuatro elementos, que el primero es razonar, ¿no es cierto? La condición de que le estamos pidiendo a un hombre que razona, y lo garantizamos en virtud de que él tiene una licencia de conducir y ha pasado exámenes que garantizan que tiene esa cualidad o esa condición de ser razonable, emitir juicio de valor. Luego tenemos el ver, porque todos tenemos que observar, pues, ¿no es cierto?, para poder desplazarnos. No hay distracciones, no hay cansancio, no hay somnolencia, hay visión dinámica moviéndose en todo el entorno, revisión de los espejos retrovisores permanente para poder detectar, ¿no?, cualquier situación riesgosa de peligro. Y me encanta que usted dice en este punto de ver, lo denomina el deber de ver. Deber, claro, suena deber, y se está haciendo bis, pero es deber. O sea, tienes el deber de observar tu entorno, porque lo contrario, pues, eso que dice, la excusa clásica, que voy a decir en muchos accidentes, es no lo vi. Y seguramente usted ha escuchado esa excusa muchísimas veces. Sí, sobre todo en procesos cuando el fiscal está interrogando y el imputado en ese caso dice, bueno, yo no lo vi. Estamos llenos de fantasmas entonces. Claro, no lo vi, entonces ¿cómo se explica que hayas golpeado esto? Entonces aquí hay un elemento que es la distracción. O sea, se incumplió el segundo deber. Se incumplió el segundo deber y hay que analizar por qué se incumplió. Y cuando hablamos de la investigación del accidente, porque muchos piensan que la investigación del accidente es medir, ¿no?, tener winchas y ver las fotografías, pero no, tenemos que analizar aquí en las entrevistas, en las manifestaciones de los conductores, testigos del hecho, hasta inclusive si es que todavía se puede, la propia víctima, cuál fue el motivo por el cual este conductor incumplió el segundo deber. Muy bien, tenemos también un tercero que es el imaginar. Claro, el imaginar o el proyectarte. Cualquier situación que tú puedas percibir dentro de la vía como riesgosa o peligrosa, debes tomar una acción, pero te pide que vayas más allá, porque te dice, debes de valorar los riesgos presentes. Presente significa que es evidente que mis sentidos lo pueden percibir, y posibles. Cuando hablamos de posible, ya no estamos hablando de aquello que percibe nuestros sentidos simplemente, sino estamos hablando de una evaluación de esa situación en que se pueda convertir más adelante en un peligro presente. Supongamos que lo queremos esto aplicar a un hecho real en el momento de conducir un vehículo. ¿Cuál podría ser la aplicación de este deber de imaginar? Bueno, por ejemplo, ¿no?, estás en una vía de 2 carriles, lo dijimos la semana pasada, estás con un vehículo, vas a adelantarlo, es un camión, vas a adelantarlo por el lado izquierdo y tienes la situación de riesgo presente. Tu campo visual se encuentra obstruido hacia el lado derecho. Ese es el riesgo presente. ¿Y el riesgo posible cuál es? De que detrás de ese camión pueda estar ingresando una persona. Lo mismo pasa en una intersección. En una intersección no tienes toda la visibilidad completa, pues ese es el riesgo presente. El riesgo posible es que alguien puede estar cruzando esa intersección. Vamos a poner un ejemplo. Te acercas a un puente peatonal en una carretera. La pregunta es, ¿será ese un riesgo presente? Bueno, si el puente peatonal están por encima, no hay problema. Pero ¿cuál es el riesgo posible? Si hay un puente peatonal, significa que cruzan personas por ahí. ¿Sí? Y no todas las personas van a obedecer el van hecho a de utilizar cruzar el crucero peatonal. Entonces, mira, aquí está la valoración del puente como un riesgo posible. Entonces, todo eso se le exige al conductor. Si estoy manejando, supongamos también otro ejemplo podría ser, me encuentro manejando en la Costa Verde, debería imaginar también o suponer que podría caer una piedra. Podría ser, por lo tanto, tu velocidad debe estar acondicionada al hecho de que puedas tener un obstáculo delante en algún momento en forma imprevista y tengas que maniobrar de la mejor manera. Entonces, fíjate, todo el mecanismo de conducción no es simplemente la utilización de los mandos mecánicos del vehículo. Ahora, esto no se da, doctor, lastimosamente. Hasta el momento vamos con 3 puntos. Luego el siguiente sería el del control.
Ese es el puntillazo, se puede decir final, así, si vas a la corrida de la faena, ya lo capeaste, lo picaste, lo estoqueaste, lo banderillaste, ahora le vas a el dar tiro de gracia. el puntillazo. ¿El puntillazo cuál es? Y el legislador lo dice así, en todo caso. ¿Qué quiere decir? Mira, si todo lo anterior no te sirvió, ahora yo voy a hacer la sentencia final. En todo caso, la velocidad debe ser tal que te permita controlar tu vehículo para evitar accidentes. Y ese es el cuarto elemento. Que es el control. El control. Entonces, podemos hacer un recordaris de los 4 puntos: el razonar, el ver, el imaginar y el control. Con la suma de estos 4 elementos, ¿qué obtenemos? Obtenemos un conductor seguro, que es lo que persigue el reglamento al darle esa potestad de evaluación, juicio, ¿no? Y acciones apropiadas para la seguridad vial. Entonces, ese es el deber con el cual un conductor debe llevar la velocidad. Cuando preguntas a un conductor, un grupo de conductores, cuando estemos en clases, en conferencias, siempre dicen, ¿no? ¿Y cuál es la velocidad apropiada para una avenida? Te van a decir 60. ¿Y cuál es la velocidad apropiada para una zona escolar? 30. Pero date cuenta que estás haciendo una pregunta un tanto capciosa. Claro. Porque no es la velocidad apropiada. La velocidad apropiada es aquella que me permita controlar mi vehículo para evitar accidentes. Oiga, ¿y dónde queda 60-30? Eso está en los siguientes artículos. Claro que sí, digamos que eso es parte de la normativa, ¿no es cierto? La parte objetiva. La parte objetiva, pero en la parte subjetiva es que, como mencionaba usted, si nos encontramos al lado de un nosocomio, al lado de un centro educativo, y por más que veamos ahí en la parte objetiva que nos indique 30 kilómetros por hora y hay mucho desplazamiento de peatones, yo no puedo conducir a ese kilometraje, tengo que reducirlo, como nos indica el reglamento, a tal punto que pueda evitar cualquier tipo de accidente. Y eso va a ser durante todo tu desplazamiento, porque como bien dijiste en la entrevista anterior, el cuadro que tenemos frente a nosotros cuando manejamos es un cuadro que cambia permanentemente. A mayor velocidad, más rápidos sean los cambios y mayor es, se puede decir, el riesgo que no podamos controlar el vehículo para evitar un impacto. Doctor, pero esto implica también mucha paciencia, o no sé qué otra palabra podría usar en los señores conductores, que cuando suben a su vehículo pues sufren una transformación y se creen meteoro. Bueno, muchas veces es por el desconocimiento, ¿no? Cuando algunos conductores escuchan este artículo y se les explica, algunos dicen, bueno, no, entonces es casi imposible manejar porque me están cargando toda la responsabilidad. Pero esto es lo correcto, pues si estás realizando una actividad riesgosa, peligrosa, tienes que hacerlo de la mejor manera. Tiene usted toda esa responsabilidad. Exacto, y aquellos que indiquen que esto es imposible, porque los hay, entonces, bueno, pues miren, Zorritos, no sé si conoces la avenida Colonial, okay. Zorritos Paralelo, Naciones Unidas, está el Ministerio de Transportes, ahí pueden ir y devolver la licencia. Sin ningún problema. Ningún problema, no nos vamos a molestar nosotros porque finalmente lo que queremos es tener conductores que manejen de acuerdo a la norma. La pregunta que hicimos o que se hace capciosa es, ¿cuál es la velocidad apropiada para una zona escolar? 30. No, la pregunta está mal hecha. Podríamos reformularla. Claro, si ¿y la reformulamos, cuál podría ser entonces? Podría ser, ¿cuál es la velocidad reglamentaria para una zona escolar? También está mal hecha. Vamos a reformularla. ¿Cuál es el límite máximo reglamentario para una zona escolar? Mira cómo va cambiando la pregunta. Exacto. Claro, pero nosotros a priori, cuando dicen, ¿y cuál es la velocidad apropiada para una zona escolar? 30. Bueno, ya tenemos a alguien que va a devolver la licencia. La segunda pregunta era, ¿cuál es la velocidad reglamentaria para una zona escolar? Contestas 30, también te quitamos la licencia, porque no es la velocidad reglamentaria. Si decimos, ¿cuál es el límite máximo de velocidad según el reglamento para zona escolar? Tampoco vamos a contestar 30. Porque la pregunta correcta es, en caso de no existir riesgo, ¿cuál es la velocidad, el límite máximo para una zona escolar? Esa es la pregunta bien formulada. Y esas preguntas, si vas a ver la batería de exámenes para conductores, no se hace de esa manera. Claro, porque los riesgos siempre van a estar en una zona escolar, en un nosocomio, en un lugar donde hay alto tránsito de peatones, pues siempre vamos a tener algunos riesgos, algunos problemas. Y si ponemos también estos puntos que usted nos ha mencionado de imaginar, entonces no podemos ir a ese número de kilometraje, a 30 kilómetros por hora, sino tenemos siempre que estar imaginando que una persona podría salir del centro educativo, que una persona podría salir del hospital. ¿Es correcto? Que alguien vaya a abrir la puerta de su vehículo cuando estamos pasando cerca de él. También.
¿sí? De que, bueno, que cambie la señalización, de que ingresen personas en la vía, no sé, que cambie la situación de tránsito. Y nosotros debemos estar siempre siendo precavidos al respecto de ello. Entonces, la pregunta correcta es, en caso de no existir riesgos, ¿cuál es el límite máximo de velocidad para una zona escolar? Ahora la pregunta está bien formulada y ahora sí es válido decir 30 kilómetros por hora. Muy bien. Separamos lo subjetivo, que es la primera parte, y hay una segunda parte en lo subjetivo. Ya yo tengo la orden de que debo circular una velocidad en la cual yo tenga que controlar mi vehículo. Pero ahora el siguiente artículo, el 161, me da una lista de lugares donde además de tomar esa precaución, debo tomar una doble precaución. Quiere decir, una disminución aún mayor al primer artículo que me dicen ver, pensar, ¿no? Hacer y controlar mi vehículo. Muy bien, pero luego me da una lista de lugares que son peligrosos. Bueno, tenemos acá la lista que es las intersecciones. Los cruces de las vías, ¿no? Porque ahí es donde ocurren la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Cuando dos vehículos ingresan en un espacio que es un espacio neutro, porque la intersección, por si acaso, no es parte de una avenida ni parte de la otra, es un terreno, es un territorio, es un área independiente, con reglas independientes. Por ejemplo, esta es la avenida, vamos a llamarle Grau, y este es el Jirón Bolognesi. Si aquí hay una velocidad y aquí hay otra velocidad que se debe respetar, ¿cuál sería la velocidad de intersección? Curiosamente, la intersección tiene su propia velocidad y sus propias reglas. Entonces, la intersección es un lugar que le dicen al conductor, te aproximas a una intersección, aquí hay que tomar una doble precaución. Seguimos con la lista de lugares. Muy bien, tenemos otro punto que son los túneles. Túneles, aquí hay también, pues los túneles sabemos que son lugares que no ingresa la iluminación natural, muy pocos tienen iluminación artificial, entonces y pasar, por ejemplo, de día, como cuando entras al cine, no sé si alguna vez has entrado en matiné, cuando está, o en temprano, cuando todavía está pues la luz solar, ingresas y ya está la sala oscura, inicialmente no te ubicas, no ves claro. Muy bien. Lo mismo ocurre aquí cuando tú pasas al túnel. Entonces, cuando pasas al túnel va a disminuir tu capacidad visual y vas a tener unos segundos hasta que esto se pueda condicionar. O sea, que nuestra visión se adapte a las Exacto. condiciones. Entonces, vas a tener que reducir la velocidad para que ésta sea segura en ese desplazamiento. Muy bien, el otro punto son las calles congestionadas. Bueno, obvio, ¿no? Si tenemos una situación con personas que están en esta vía congestionada, están saliendo en ese momento, no sé, de la misa, del estadio, ¿no? Obviamente en esa situación, o estás pasando por la parada, por el mercado. Entonces, esta situación hace de que tu velocidad, aún ya la disposición anterior, sea aún menor. Puentes. Puentes, bueno, los puentes o los cruces a nivel, ¿no? Bien sabemos que son estructuras en las cuales vamos a tener que tener cierta fluidez en el desplazamiento, pero esto a su vez tiene que ser seguro, ¿no? De acuerdo a esas normas. Cuesta, ¿no? Porque cuesta entender, mira, cuando hay cuestas sinuosas, ¿no? ¿Y qué pasa con estos lugares? Aquí podemos encontrarnos con vehículos que están subiendo, vehículos que están bajando. Entonces vamos a tener dos situaciones. Cuando estamos subiendo, vamos a necesitarle mayor tracción al vehículo para que pueda trepar y avanzar. Y cuando está bajando, vamos a tener que, de alguna manera, tratar de contener un poco eso que podría ser una caída libre. Entonces, con buen criterio, en el reglamento nos dicen, esos lugares son peligrosos, por lo tanto, debes de tomar una precaución adicional sobre la velocidad. Luego tenemos otro término que es en subida. Claro, en subida se han enterado de lo que decía la norma y por eso es que se les pide también, con justo el mismo principio, cuando estamos hablando de cuestas, estamos hablando de gradientes, estamos hablando de subidas o estamos hablando de bajadas. Ese es el problema que tiene. Muy bien, sentido contrario. Bueno, este es otro escenario donde se producen muchos accidentes de tránsito. Si encontramos una vía en la cual tenemos espacio para transitar cada uno al lado derecho, este espacio es angosto, estrecho, que a duras penas alcanza para cada uno de ellos, y existe el riesgo de que alguno de ellos pueda cruzar hacia el otro lado, se puede decir elemental que nos pidan que en estas vías nosotros tengamos una condición de una situación de observar
la menor velocidad posible para poder realizar esta acción sin peligros. Cuando tú ves esos accidentes espectaculares en los cuales se chocan frontalmente, ¿tú te imaginas a la velocidad que se han desplazado? O sea, este artículo lo han pasado completamente por alto. Así es. Wow. Peatones. Bueno, el tránsito de peatones, ya sabemos que poner en un mismo espacio una máquina que tiene una estructura, tiene una masa, tiene un peso, con respecto a la estructura pues, física, ósea, muscular de un peatón, pues siempre que va a haber un contacto va a ser de pérdida para él. Además, el peatón es dueño del espacio, recuerden esto, ¿eh? El vehículo invade el espacio del peatón, porque ¿quiénes son mayoría? Los peatones. Los peatones. Entonces, por autonomía, ellos son los dueños de la vía y por lo tanto merecen que los conductores tengan esa precaución. Por eso podríamos decir a veces que el conducir un vehículo es como si nos pudieran dar un arma si no lo sabemos manejar bien. Mira, un arma puede ser este lapicero, porque claro, puedo utilizarla también para matar. O sea, depende cómo lo utilizo. El vehículo en sí no es un arma porque el propósito, a diferencia de un revólver, claro, ¿no? Mira, vamos a poner diferentes tipos de armas. Un cuchillo. Un cuchillo te puede servir para cocinar, te puede servir para operar a alguien, salvar una vida, pero también te puede servir como arma para dañar. El revólver no te sirve para cocinar, no te sirve para calentar el café ni para salvar ninguna vida. El revólver es netamente un arma porque va a ser utilizada, en este caso, para dañar a otra persona, ¿no? Para causar daño, para que sea letal. El vehículo no tiene esa particularidad. O sea, sí se dice mucho que el vehículo es un arma, ¿no? O sea, el vehículo ha sido creado, fabricado con un propósito positivo. Ahora, si su uso no se ciñe a la normatividad, que justamente hoy día hemos conocido dos artículos del ámbito subjetivo, o sea, si la persona no razona en esta frecuencia, pues sí, efectivamente el vehículo puede ser un medio de causar daño a otro. Definitivamente. Bueno, tenemos un punto más. Clima. También podríamos hablar del clima. Claro, las condiciones climatológicas. Si yo estoy manejando, tengo una lluvia, tengo niebla, tengo algún factor climatológico que va a disminuir mi visibilidad, entonces voy a tener que acondicionar mi velocidad a ese hecho. O por ejemplo, la escasa o nula iluminación, como lo vimos en la entrevista anterior. Entonces, si te fijas, Israel, el reglamento o legislador cuando ha hecho reglamento de tránsito ha hecho un reglamento netamente preventivo. ¿Sabes? Usted va a ver, usted va a tener que cumplir con estas 4 disposiciones, ¿sí? Va a tener que razonar, va a tener que ver, va a tener que imaginar y va a tener que controlar siempre su vehículo. Además, cuando pase por esta lista de lugares que le voy a dar, usted va a extremar su medida de seguridad. Además de la que le di anteriormente, aquí le voy a agregar una carga más de seguridad. Por lo tanto, Israel, estos lugares no deberían ser escenarios de un accidente de tránsito, pero vemos que lo son. Entonces el legislador no se equivocó en juntar esta lista o disponer que en este lugar tenga. Y ahora salimos de lo subjetivo, nos vamos al objetivo. Muy bien, entonces vamos a entrar a un campo nuevo, digamos. Totalmente nuevo. Pero el reglamento inicia diciendo lo siguiente, dice: cuando no existan los riesgos o circunstancias señaladas en los artículos anteriores, los límites máximo de velocidad son los siguientes. Entonces, ¿qué cosa está diciendo el legislador? Mira, cuando no existan los riesgos de los cuales hemos hablado antes, o de estas situaciones, o estas exposiciones o situaciones peligrosas que te hablé en el siguiente artículo, esa lista de lugares, entonces los límites máximos van a ser los siguientes. Eso quiere decir, si por medio de tu evaluación, viste que el camino estaba libre, expedito, lindo y normal, entonces, ¿qué te dice el legislador? No te mandes, no te vayas a 100, 200, sino de acuerdo al tipo de vehículo que tengas, de acuerdo al lugar donde te encuentres o de acuerdo al tipo de vehículo que prestes, vas a tener que poner un límite máximo de velocidad. Entonces, los límites de velocidad de manera objetiva solamente funcionan cuando has pasado por el primer filtro de valoración. Si tú pasas por el primer filtro de valoración y encuentras que no existe riesgo, entonces recién se establecen los límites máximos de velocidad que tenemos pues bastantes y que muchos conductores creen que esos son los límites los cuales se debe conducir. Bueno, entonces ahí tenemos algunos problemas pues con los señores conductores a tener en consideración la parte subjetiva
y la parte objetiva, ¿no es cierto? No es objetiva simplemente, no es 20, 30 o 40, recuérdenlo, sino es la valoración de lo que usted observa mientras va manejando. También queríamos, me parece, mostrar una imagen también que quedó pendiente de repente y podríamos conversar con nuestros amigos de repente si quieren interactuar con nosotros, o lo podemos hacer nosotros mismos también, porque podríamos transmitir lo que se compartió en la clase pasada que se dio a cabo con los señores policías de tránsito, y salió una clase muy enriquecedora. Entonces quisiéramos tener la imagen, por favor, si la podrían mostrar, porque en base a esa imagen pues teníamos una pregunta que queríamos hacerle llegar a todos nuestros amigos. Muy bien, ahí tenemos la imagen, doctor. Sí, tenemos la imagen de las dos calzadas de circulación separadas por una cuneta, una zanja. Entonces tenemos el vehículo rojo que va por el carril izquierdo circulando, son automóviles ambos, y el conductor del vehículo amarillo que realiza esta maniobra de invadir la cuneta para regresar por la otra vía. O sea, no quiere tomarse la molestia de dar toda una vuelta, avanzar, sino ahí nada más le da la vuelta. Y ahí se produce el impacto, y la pregunta que habíamos hecho la entrevista pasada era de quién era la responsabilidad en ese caso. Y muchas personas han estado interactuando, han estado mandando respuestas, dicen de que evidentemente dicen de que el responsable es el conductor del vehículo amarillo porque ha cometido un acto de imprudencia. Ahora, ¿es cierto lo que nos dicen nuestros amigos? Bueno, a ver, vamos a analizarlo, y ¿qué le parece si lo analizamos no desde el punto de vista objetivo, sino subjetivo? Muy bien. Sí, si vemos la imagen y podríamos analizar el conductor del vehículo rojo, y ahí viene la pregunta, tenía una velocidad razonable y prudente bajo la condición de transitabilidad que él observó. Al parecer no. Previó el riesgo presente y posible. Presente es cuando lo ve iniciar esa maniobra, y posible es cuando ya lo tiene al frente. Y por último, podríamos decir que el conductor de vehículo rojo controló su vehículo para evitar el impacto. Tampoco. Tampoco. Entonces tenemos ahí una respuesta. Si lo quieren ver desde el punto de vista simplemente reglamentario, si tenemos responsabilidad en cuanto a vehículo rojo. Hablando desde la parte subjetiva, ¿cierto? Claro, de hecho, si lo analizamos en la plantilla del artículo 160 vamos a encontrar responsabilidad. Pero el caso era que nosotros queremos llegar para nuestro siguiente programa, poder explicar cuáles son los tipos de responsabilidad que hay en un accidente de tránsito y poder desarrollarlo cada uno de ellos. En esta imagen que ustedes han visto, podríamos tener hasta 3 tipos de responsabilidad: responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Entonces, de esos 3 puntos vamos a conversarlo próximamente en una siguiente edición, así que no se pierdan el próximo episodio, la próxima transmisión de Vía Lex con el doctor Marcos Agurto, transmitiendo gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. Les invitamos siempre a estar al tanto de la programación de TVial, búsquenos como tvial.regioncallao.gov.p, y como siempre los programas son subidos a nuestro canal de YouTube, así que el doctor Marcos también va a estar enlazando el link de nuestro canal de YouTube en su blog, ¿no es cierto?, para que la gente pueda observar más sobre estos casos y estos puntos que queremos compartir con todos ustedes. Bueno, el doctor, que es el conductor de este espacio, quiere compartir con los amigos que siempre están muy interesados en conocer todo lo que puedan sobre tránsito y sobre cómo prevenir los accidentes de tránsito, ¿verdad? Creo que es la parte más importante, y el objetivo del programa finalmente es no solamente informar, sino queremos contribuir para que este problema de los accidentes de tránsito disminuya. Entonces les pedimos por favor que si pueden mostrar nuevamente la imagen para que recuerden qué es lo que vamos a trabajar en la siguiente edición. En base a esta imagen, doctor, ¿qué es lo que se va a desarrollar en el próximo programa? Vamos a analizar que en este caso, con respecto a los 3 tipos de responsabilidad: la responsabilidad administrativa, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal en los casos de accidente de tránsito. Lo vamos a separar cada uno de ellos y vamos a explicar largamente para que se pueda comprender cuáles son las consecuencias en estos 3 fueros, en estos 3 ámbitos, para las personas que causen daño dentro de la circulación. Y creo que nos va a quedar muy pequeño el programa. De repente vamos a tener que hacer parte 1, 2 y 3. Vamos a irlo estructurando. Muy bien, ¿cómo se ha sentido en este primer programa, doctor? Ya comenzamos. Sí, no, muy bueno. La semana pasada también han habido muy buenos comentarios en la página. Hay personas que se han enganchado con el tema y que han estado esperando pues la continuación. Así que vamos a empezar a partir de ya comenzamos esta semana a conversar un poco. Sí, y vamos a hacer un desarrollo no solamente de las preguntas, como te comentaba, que nos formulan permanentemente en el blog, sino vamos a darles un conocimiento
Exacto. de las infracciones, las normas reglamentarias, y más adelante estaremos conversando con respecto a los procedimientos administrativos sancionadores, los puntos, la cancelación de licencia, la conducción en estado de ebriedad, las multas, ¿no? La prescripción de las mismas y bueno, temas que tenemos para hablar muchos. Doctor, le tengo también una muy buena noticia, que a partir del próximo viernes las personas que quieran llamar y hacer sus consultas, opinar sobre el desarrollo del programa, lo pueden hacer. Vamos a estar haciendo un post ahí en nuestra cuenta de Facebook, en nuestras redes, con el número telefónico para que nuestros amigos estén al tanto y podamos interactuar con ellos. Así que eso es algo muy bueno e interesante y ustedes lo van a poder encontrar aquí en TVial, este programa que llega gracias al Gobierno Regional del Callao, a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones. Para finalizar, doctor, una invitación a nuestros amigos que puedan seguir en sintonía de TVial y de su programa Vialex. Bueno, vamos a poner la información en la página, sigan consultando el blog. Y Israel, agradecerte la visita al programa de Vialex. Muchísimas gracias. No, gracias por estar acá presente. Me siento como en casa. No, sí, parecería que sí, te sientes bien cómodo acá siendo mi invitado al primer programa. Un gusto, y ya nos estamos todos los viernes conectando a la misma hora para poder conversar de tránsito con Vialex. Listo, hasta luego. Muchas gracias.